Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy acabamos de escuchar en esta misa en honor del Sagrado Corazón de Jesús, que el mismo Jesús nos dice: venid a mí, venid. Es un imperativo, insisto en ello, los imperativos de nuestro Señor. Venid a mí, todos los que estáis agobiados. ¿Quién de nosotros a veces, o muchas veces, no lo está? Y yo os aliviaré. Estas palabras nos demuestran que Jesús tiene un gran corazón, un buen corazón. Nos permite estar aquí hoy al pie del altar para honrarlo, para decirle nuestro amor y para pedirle justamente el consuelo, el alivio, la fortaleza para tantos de nuestros asuntos, para nuestra vida particular y familiar, para nuestra nación, para nuestra patria. Pero, en realidad, a decir verdad, nosotros tendríamos que comenzar no por pedir, sino por alabarlo, por contemplarlo, por reconocer que Él es para nosotros, antes que aquel que nos va a conceder las gracias, es lógico que así lo hagamos, pero antes de ello, el modelo de todas las virtudes aquellas de las que su corazón es un ejemplar, perfecto, modelo perfecto. A menudo entonces solo vemos que Jesús tiene un buen corazón para nosotros, bondadoso, compasivo, y es así. Pero antes debemos como contemplarlo como modelo de amor y devoción a su Padre. Acabamos de escuchar esta obediencia de Jesús, el Evangelio nos lo muestra San Juan, esta obediencia a la voluntad del Padre y su unión con Él, precisamente. Este amor de nuestro Señor, entonces, es primero hacia su Padre, y este amor hacia el Padre, hacia Dios, por supuesto es modelo que debe albergar nuestro mismo corazón, está todo hecho de reverencia, de sumisión, de obediencia al Padre. En una palabra, de obediencia a la voluntad del Padre. Esa es lo que resume la actitud de caridad, de amor de Jesús hacia su Padre. Ustedes recuerdan que, todos siempre recordamos que el primer Adán, del cual nosotros venimos, cometió un pecado, y ese pecado fue el de insubordinación, es decir, desobediencia, de independencia respecto de Dios. Y precisamente por eso se hizo célebre, por su pecado de desobediencia, pero sobre todo también célebre porque nosotros soportamos o padecemos, mejor sería la palabra, de las consecuencias de su pecado. En cambio, el segundo Adán, y esto no es la invención de los predicadores, esto lo dice San Pablo, ¿cierto?, en la carta a los Romanos. El segundo Adán nos rescataría de las consecuencias de ese pecado. Acuérdense, el Catecismo nos dice que después del pecado Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, les privó de la gracia santificante y los condenó a padecer, a morir. Y esas consecuencias, entonces, las heredaríamos nosotros. Y bien, entonces, el segundo Adán, Jesucristo, nos rescataría de estas consecuencias de aquel orgullo. ¿Cómo? Precisamente por lo contrario a la insubordinación, a la desobediencia, es decir, por la obediencia. Y aquí que vengo, Padre, a hacer tu santa voluntad. El primer Adán, entonces, pecó contra el amor del Padre, desobedeciéndole. El segundo Adán honró el amor del Padre haciendo su obediencia. La antítesis. Y la primera desobediencia nos significó la muerte, el pecado y la muerte. En cambio, la obediencia del segundo Adán nos significó
la vida. Entonces, el pecado contra el Adán, contra el amor, significó la muerte. La obediencia por amor significa la vida. Ese es entonces el amor del corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. Nuestro modelo, recuerden. Y es este amor del corazón de Jesús, este amor, Jesús dice también, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Este amor es amor hecho de obediencia y de docilidad, de acatamiento, es el mismo amor que el que tuvo en su corazón la Madre de Dios, el corazón de María, haciéndose precisamente esclava del mismo que la declaraba madre. Dios le declara que va a ser su madre, por medio del ángel, y ella se convierte en su esclava, en su pequeña sierva. Por eso a esta prontitud en el amor, le llamamos, al corazón que tiene esta prontitud en el amor de Dios, le llamamos vaso insigne de devoción. Y al pie de la cruz, su voluntad será una sola cosa con su Hijo, con el Hijo de Dios. Entonces, amor es obediencia, amor es docilidad, acatamiento, es la primera lección del corazón de Jesús y del corazón de María, que formaban un solo corazón. Y precisamente es el segundo fruto del amor del corazón de Jesús y del amor del corazón de María, es que la unión de voluntades, sin fallas, sin disonancias, hace que el corazón de Jesús sea una sola cosa con el corazón de su Padre, con el de Dios. Padre, reza nuestro Señor en la última cena, esa famosa oración, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, a fin de que también ellos sean como nosotros, ellos, los apóstoles, sus discípulos, nosotros. Y la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos para que sean uno como nosotros somos uno. Y entre ellos, yo en ellos y tú en mí, a fin de que sean perfectamente unos, es decir, consumados en la amistad. Esta perfecta unión que existía entre el corazón de Jesús y su Padre, existe también entre el corazón de Jesús y el de su Madre, la Virgen María. Queridos hermanos, al contemplar entonces este amor obediente, este amor que une a los corazones, ¿qué otra cosa podemos pedir hoy al corazón de Jesús por el corazón de María? Que exista, que reine esa unión, ese amor, esa unión de voluntades entre nosotros, que fue la voluntad de Jesús. Nosotros estamos también llamados, pues, a esa unión perfecta de corazones, con Dios, con Jesús y con María, pero también entre nosotros. Tenemos que ser uno. Esa es la voluntad de Dios y ese es el pedido de la oración de Jesús, que sean perfectamente uno como nosotros, Padre. Que se realice aquello que se decía de los primeros cristianos, que eran un solo corazón, que formaban entre ellos un solo corazón y una sola alma. Y también nuestro Señor podría pedir, no lo conocemos explícitamente, pero seguramente Él quiere que seamos uno con el corazón de su Madre, la Virgen María, como Él era uno con su Madre. Que sean uno, Madre o Padre, como tu Madre, como mi Madre y yo. Ahora bien, esta gracia de ser entre nosotros uno, un solo corazón con Jesús y María y con Dios, evidentemente nosotros somos absolutamente incapaces por nuestro egoísmo, por nuestros pecados, por nuestra naturaleza, etcétera, sin la gracia de Dios. Por eso la pedimos siempre y por eso tenemos que implorar al corazón de Jesús por el corazón de María para que nos otorgue esa gracia. Ella es tronum gratiae,
el trono de la gracia, le cantaremos mañana en la misa del Corazón Inmaculado, porque allí siempre, en su corazón, encontramos siempre el corazón de Jesús. Volquémonos, pues, como dicen los santos, tenemos que volcarnos en este molde divino, en este molde de Jesús. Y allí encontramos siempre la gracia de Dios, el amor de Dios. Por ella, con ella, en ella y también como ella, tendremos entonces, en primer lugar, este primer fruto del amor de Jesús, el amor de María, que es la voluntad de someternos en todo a Dios, de cumplir perfectamente su voluntad, como ellos, como ella, teniendo sus mismas disposiciones entonces. Teniendo sus mismas disposiciones tendremos las mismas disposiciones que el corazón de Jesús. Seremos dóciles, prontos, lo que nos cuesta que cada uno sea sincero en reconocerlo, sumisos y alegres en cumplir y aceptar toda la voluntad de Dios, no aquella que concuerda con nuestro propio querer o voluntad. Entonces, sí, todo lo que pidamos a Dios, Él nos lo concederá, ella nos lo concederá en su nombre, en nombre de Jesús. Y entonces este misterio de amor producirá en nosotros el dulce fruto que deseamos siempre de la unión entre nosotros. Seremos un solo corazón y una sola alma, por uno. Es cierto que mientras que estemos en esta tierra, todavía esa unión será imperfecta. Hay muchos obstáculos, empezando por primero nuestras propias debilidades, nuestro egoísmo, que es el que separa los corazones, y después por atavismos, costumbres, cuestiones sociales, aquí y allá, que nos hacen alejarnos muchas veces de nuestro prójimo, los más cercanos, incluso de los que se sientan en nuestro mismo banco o que comulgan en el mismo comulgatorio. Pero justamente, confirmados por la gracia de Dios y con los ejemplos de nuestro Señor, de su Madre, si lo intentamos ahora, luego, por supuesto, después en el cielo se cumplirá acabadamente lo que Jesús pedía, que sean uno perfectamente como tú y yo, Padre. Que así sea, por la intercesión del Corazón Inmaculado de María. Ave María Purísima, sin pecado concebida.